vamos a hablar de algo de lo que él sabe mucho y nos va a ilustrar, que es sobre José Gervasio de Artigas. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. La verdad que tenía muchas ganas hace unos días de poder dar lugar a esta conversación, porque a partir de lo que yo creo que es una usurpación desdorosa de la figura de Artigas, se ha pretendido utilizar párrafos de su historia personal y su acción política para intentar justificar una acción de carácter delictual. Y la verdad que no es mérito, por la forma en que nos han educado, Artigas no está en el panteón de los héroes de la Argentina, pero bien merecería estarlo, ¿no? Bueno, sin duda. Empecemos por decir que en la década de actuación de él, que es de 1810 a 1820, como actividad pública, él fue un hombre de las Provincias Unidas de Río de la Plata, o sea, definitivamente. O sea, Argentina como tal no existía, estaba apenas en sus momentos de formación, y él fue uno de los líderes que descolló durante el sitio de Montevideo. Él venía de ser importante estanciero de la zona del límite de lo que es actualmente Uruguay con Río Grande do Sul. Cuando se produce el sitio de Montevideo, que hay algunas desavenencias con la conducción militar, él organiza lo que se llamó la redota, que es un eufemismo de la palabra derrota. Ujú. Con lo cual hizo algo parecido a lo que haría Belgrano después con el hecho de Jujeño, ¿no? Retirarse del sitio y digamos, con eso a tierra arrasada fue eh, avanzando desde Montevideo hacia el norte del Uruguay hasta el río. Eh, en ese proceso se convirtió en un caudillo popular, en un hombre muy reconocido por la población, que lo fue acompañando hasta que fueron varios miles los que Ujú. terminaron sumándose a este éxodo, ¿no? Eh, después vino casi simultáneamente el incidente también con la designación de los diputados a la Asamblea del año 13, que son rechazados por la Asamblea de Buenos Aires. Esto lo coloca a él en una posición especial. José Luis, déjeme decirle que Sí. en su conversión como, digamos, el más importante patriota uruguayo, hay de hecho una construcción historiográfica, o sea, porque la realidad es que, si bien él era representante de los orientales, su proyecto era un proyecto de unidad con las Provincias Unidas y no de secesión. Claro. Por lo tanto, el plantearlo como uruguayo es una apropiación un poco exagerada, Ujú. a tal punto que desde este éxodo que culmina con su instalación en la zona del Arroyo de la China, Concepción del Uruguay actualmente, donde, digamos, hace un centro geográfico de poder que después termina constituyendo la Liga de los Pueblos Libres, la Liga Federal, muy importante. Ahora voy a explicar por qué. Ujú. Este, bueno, Artigas desde ahí cumple un papel fundamental en evitar el avance de las fuerzas portuguesas y luego brasileñas sobre la Mesopotamia, Ajá. porque él crea un centro político al norte de Entre Ríos. En esa época los Entre Ríos eran la provincia que cubría Entre Ríos y Corrientes, ¿no? Ajá. Las misiones jesuíticas todavía no estaban claramente integradas a un único territorio, que efectivamente Artigas, eh, incluso en arreglo con pueblos aborígenes, logra acercarlos a la Liga Federal. Y esta Liga Federal se extiende en un proceso que es un proceso completamente natural, como producto de la Revolución de Mayo, de respeto a las autonomías provinciales. Entonces, por ejemplo, Santa Fe y Córdoba en 1815
son las primeras provincias, no por casualidad, son provincias de poderío económico, que eligen por sí mismas un gobernador, o sea que dejan de ser nombrados por el poder central, como era en la colonia y como aspiró a hacer también los primeros gobiernos revolucionarios. Entonces se da un proceso de autonomías provinciales en el que Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, con Andresito, el dirigente guaraní que era protegido de Artigas, y la banda oriental constituyeron un enorme digo, porque proporcionalmente para lo que sesionó en el Congreso de Tucumán, sí, es territorialmente tan importante como lo reunido en Tucumán, que sirve de colchón a las aspiraciones brasileñas de quedarse con la Mesopotamia, que era, bueno, hasta están los mapas, ¿no? De mapas en los que ellos consideran eso parte del Reino del Brasil. Entonces, a mí me interesa ver las cosas desde una perspectiva regional, porque el estigma ese de Artigas, el que quería dividir el Uruguay, es una falsedad histórica, que de algún modo los uruguayos han fomentado por el hecho de tener un prócer, digamos, un prócer propio, claro, que en realidad no lo era en rigor. Pero yo justamente pongo el acento en eso. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil que el Congreso de Tucumán hubiera sesionado como logró hacerlo si Artigas no hubiera logrado frenar las ambiciones brasileñas. Le recuerdo que en fines de 1816, enero de 1817, finalmente los brasileños ingresan a Montevideo y están ahí durante 10 años ocupando la banda oriental hasta que la guerra con el Brasil, digamos, los desaloja nuevamente, ¿no? En 1825 empieza la guerra con el Brasil. Entonces, acá había un problema, digamos, llamémosle así, geopolítico, que digamos, ¿cuál era su importancia? El dominio de la navegabilidad de los ríos del Paraná y del Uruguay, fundamentales para ingresar hacia el Paraguay, hacia el Mato Grosso, etcétera. Entonces, para los brasileños era desde memoriales, son ellos los que fundan Colonia dos Sacramentos, los que querían tener una puerta en el Plata, ¿no? Un dominio en el Plata. Y el mérito de Artigas fundamentalmente en el marco del desarrollo de las autonomías provinciales es haber frenado las ambiciones portuguesas, y bueno, y que finalmente la banda oriental y la Mesopotamia, digamos, conformen parte del territorio de las Provincias Unidas. No sé si logré explicarme en el problema, me parece que se deja de lado y se olvida del papel de Artigas como dirigente político y se lo asocia nada más que con cuestiones sociales, digamos, ¿no? Claro. ¿Y por qué viene eso de querer plantearlo a él como casi como un adelantado a la época, un impulsor del colectivismo agrícola? Bueno, en eso hay un poco de exageración. Artigas era un hombre de mucho nivel intelectual, de alto nivel intelectual, aunque los viajeros de la época, como los Robertson, por ejemplo, que dejaron testimonio de su visita al cuartel general de Artigas, Mitre lo llama la democracia a caballo, Artigas, ¿no? Era una forma un poco, digamos, popular, no tan clásicamente liberal como puede ser aquello que sesionó en la Asamblea del año 13 o en Tucumán. Muchos de los documentos del famoso Congreso de Oriente que se desarrolla en junio-agosto de 1815 no existen actas, no existen papeles, no se sabe si efectivamente cómo funcionó ese Congreso. Efectivamente funcionó, están los delegados que concurrieron, sus crónicas de viaje, hasta su rendición de cuentas, pero en un método democrático y popular que en algún sentido adelanta lo que después serán las montoneras federales, ¿no?
eso de la democracia a caballo de Mitre me gusta porque me parece que muestra un poco la diferencia con la democracia liberal y constitucionalista. Pero lo que sí tenía Artigas, volviendo a lo que usted decía, es que tenía el modelo norteamericano, o sea, estaba muy influenciado por la Revolución Norteamericana y en cuanto a la propiedad de la tierra, aspiraba o digamos, sostenía un modelo parecido al de los farmers de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esto sí hay una visión que, bueno, que era distinta o que era un cambio rotundo respecto a la propiedad colonial, Claro. extensiva, o sea, qué sé yo, para tener una idea, nosotros tenemos muchas veces las misiones jesuíticas como un modelo de producción agraria, pero en realidad si uno recorre el resto del país, los territorios, por ejemplo, de los jesuitas en Córdoba eran casi tan grandes como toda la provincia de Córdoba. O sea, ellos tenían una división territorial que no coincidía con la del virreinato y en la que, hasta su expulsión, que fue en 1767, eran extensiones realmente enormes de propiedad agraria. Entonces, que estaban en manos de la Iglesia o de alguna de las órdenes religiosas. Entonces, Artigas viene a mostrar un proyecto distinto al que heredábamos de la época colonial, ¿no? Claro. Bueno, como siempre, gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedicas, ¿eh? Que tengas una muy buena jornada, Ricardo, muy amable. Bueno, José Luis, hasta cualquier momento. Bueno, Ricardo de Tito, historiador, es interesante esto, porque bueno...